¿Cómo vencer el pecado de la carne? How to defeat the sin in the flesh. ¿Nunca ha tenido esa pregunta usted? Have you ever asked that question? Hoy usted va a escuchar la forma fácil, sencilla de cómo vencer el pecado. Today you're going to hear the easy way on how to defeat sin. Yo sé que no me cree. I think you don't believe me. Yo sé que piensa usted, dice, pero ¿cómo voy a saber si tantos años y tanto tiempo nadie me... Escúchame, hoy tú vas a escuchar eso. You don't believe me. You say, how am I going to know? Today you're going to know that. Porque yo sé que usted piensa que no puede hacerlo nunca. I know that you think that you will never know that. Porque está buscando una fórmula así bien complicada para poder lograr tener victoria sobre el pecado y no se manifieste más en su vida. You're looking for a complicated formula to defeat sin so it doesn't manifest in your life. El diablo viene y trata de pelearse en contra nosotros. So the devil comes trying to fight against us. Pero el Señor, sabiendo cómo es la situación y la condición de nosotros, But the Lord, knowing our condition, el apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 6, verso 11, he writes in Ephesians 6:11, y dice, vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. put on God's armor so that you can make a stand against the tricks of the devil. Entonces, tres enemigos que se levantan en nuestra contra: la carne, el diablo y el mundo. So three enemies, the flesh, the devil, and the Dígale world. al que está a su lado, no necesitamos liberación. Tell the person next to you, we do not need liberation. Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo vencer nuestra propia carne, dígale. We need somebody to teach us how to defeat our own flesh. Necesitamos a alguien We que need, nos enseñe we need somebody to teach us en el mundo espiritual in the spiritual world y en el mundo de las tinieblas. and the darkness world. Ahora, no todos, escúchame, no todos son demonios, Not everything are demons. no todo es espiritual, Not everything is spiritual, también no todo es tinieblas. and not everything is darkness. Hay muchas cosas en la vida que se vencen con la voluntad. There are things in life that are defeated with your will. Ahora, vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar muchísimo en relación a esto. We're going to see three things that are going to help us a lot with this. En primer lugar, es la parte más baja del ser humano, del hombre. To start is the deepest of the human being. Está hablando de la parte más impura que el hombre tiene, y no estoy hablando precisamente de nuestro cuerpo. It's the most impure part that man has. I'm not talking about the body. Estoy hablando de la tendencia que todo ser humano tiene por hacer lo malo. Mi cuerpo es una maravilla que Dios ha creado, My body, your body, something so incredible that God has created. y es algo que Dios quiere que funcione como tal. And it's something that God wants it to work that way. Ahora, en segundo lugar, en relación a eso de la carne, In the second place, according to the flesh, la carne es también la incitación propia que nosotros tenemos hacia el pecado. the flesh is what moves you to sin. Es lo que nace, es el deseo que nace dentro de nosotros para ir y tomar el pecado. It's that desire that is born inside of us to go and sin. Escúchame, si tú eres una persona o conoces a alguna persona que es alcohólico If you know somebody that is an alcoholic, y tú te das cuenta que esa persona es una persona que siempre anda tomando y haciendo cosas incorrectas, and you know that that person is always drinking or doing wrong things, pero está la otra parte de otra persona que quizás tú piensas que es más que la persona que no toma. but there is that part of that other person that maybe they don't drink. Entonces, simplemente como tú también o como yo que no tomamos, Or like you or and I that we don't drink, entonces nosotros, al menos a mí, una botella de alcohol no me va a hacer caer en esa trampa. at least to me, a bottle of alcohol is not going to make me O fall. sea, no puede tentarme. It cannot tempt me. Entonces, el asunto es que la mayoría de las personas, aunque tú pienses que no, ya es algo que tenemos dentro de los genes. So even though you think it's not like that, we have that in our genes. Es la tendencia de hacer cosas equivocadas. The tendency of doing things that are wrong. Entonces, por eso de pronto vemos personas que tienen esa tendencia de caer en malas decisiones, malas actitudes. That's the reason we see people that having the tendency of falling to making bad decisions. Y tú cuando ves a esas personas haciendo cosas incorrectas, dices, bueno, ¿qué tiene esta persona? Tiene algo que se llama iniquidad. Those people have iniquity when they're doing things that are wrong. Entonces, esa es la parte de incitación o es la parte de invitación a hacer lo malo.
is what moves you or invites you to do something that is wrong. Ahora, hay algo también importante relacionado a esto que se llama la herencia del pecado. There is something really important about this. It is called the inheritance of sin. Entonces, esa es la herencia que Adán y Eva nos dio y la capacidad de inclinarnos a hacer lo malo. So it is the inheritance that Adam and Eve gave us to do O the sea, wrong thing. no hacemos lo que tenemos que hacer, We don't do what we have to do. hacemos lo malo, We do the wrong. aunque sabemos que no es correcto, lo hacemos. Even though we know it's not correct, we do it. Le voy a leer un versículo, capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 7. Dice, por tanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. So the attitudes that come from the selfishness is hostile to God. It doesn't submit to God's laws because it can't. Está hablando de la mente carnal, está hablando de los pensamientos. It's talking about the fleshy mind, about the thoughts. En pocas palabras, la mente carnal, la mente de cada ser humano piensa las cosas de la carne. So the mind of each human being thinks about things from the flesh. Y entonces en esa razón, perdón, por ese motivo, tenemos lo que nuestro cuerpo carnal pide o quiere. So for that reason, we have what our body is asking for. En el libro de Colosenses capítulo 2 verso 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. You were also circumcised by him, that this wasn't performed by human hands. The whole body was removed through his circumcision by Christ. ¿Qué quiere decir? Que eso es algo que está en todos los seres humanos. O sea, es parte de mi naturaleza, pero también es parte del viejo hombre. It means that it's something that is in all human beings. It's part of our nature. Entonces nosotros pensamos y decimos, bueno, la naturaleza carnal es una cosa, el viejo hombre es otra cosa, perdón, es la misma cosa, pero son cosas diferentes aunque las vivimos en el mismo plano. So we say nature and the old man are completely different, but they're the same thing because we live it the same way. Esa es la razón por la que muchos cristianos nos la pasábamos en la vida, gente todavía se la pasa en la vida tratando de vencer el pecado. That is the reason many Christians are trying to defeat sin. En el libro de Gálatas capítulo 5 verso 17 Galatians dice, 5:17. porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, eso se llama una confrontación, es algo que está en contra. Dice, y del espíritu es contra la carne, a eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. A person's selfish desires are set against the spirit, and the spirit is set against one's selfishness desires. They are opposed to each other, so you shouldn't do whatever you want. Ahora déjeme explicarle algo bien simple. Let me tell you something really simple. Vemos gente sincera en la iglesia y de repente no sé qué es lo que ocurre, empiezan a caer y a caer. And then I don't know what happened. They start falling. Mucho tiempo yo he querido ayudar a las personas y decir, bueno, es que no debe de estar viviendo en esa condición. I try to help people many times, telling them they don't have to live in that Entonces, condition. incluso usted está quizás pensando y diciendo, ¿qué puedo hacer yo para que sacar mi familia de ese lugar donde está o en la condición en la que está viviendo mi familia? Maybe you're thinking and say, what can I do to take my family from that condition they're living right now? Porque hay una pregunta muy importante y decimos, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo no haga nada en contra de esas situaciones? There's an important question that we ask. Why is this Holy Spirit not doing nothing about this situation? Porque nosotros vemos cómo están afectando sus propias vidas las personas. Because we can see how are they affecting the life of people. Entonces ya le expliqué ahorita que hay una gran diferencia entre la carne y el viejo hombre. So there's a huge difference among the flesh and the old man. Ahora, déjeme explicarle que también que hay una gran ventaja cuando nosotros conocemos estos terrenos. Let me tell you, there's a great advantage when we know this land. Porque eso nos da la facilidad, la forma de identificar o de enseñarle a la persona cuál es el enemigo que tiene cerca de él. It allows us to identify and teach the people what is the enemy that they have. En el libro de Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. This is what we know. The person that we used to be was crucified with him in order to get rid of the corpus that had been controlled by sin. Ahora, cuando hablamos de esto, debemos de estar claros con lo siguiente. El viejo hombre es un conjunto de cosas y deseos o tendencias pecaminosas We need to understand that the old man is a
group of old things. que aunque usted no lo cree, estaban ahí ligadas en nuestro corazón That- cuando el pecado de Adán se manifestó. That were there in our heart when the sin of Adam was manifested. Son cosas que vienen de pronto y nos incitan a pecar. There are things that come and make us sin. Ahora, yo no sé si usted ha pensado en esto. Miren, usted le ha reclamado a algún ser querido: ay, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué andas caminando de esa manera? ¿Usted le ha reclamado? Claro que sí. ¿Verdad que sí? I don't know if you have told your loved one, oh, why you keep on doing this? Why are you acting this way? ¿Verdad Yes, you que have done it. usted y yo lo hemos hecho? We all have done this. Pero te voy a explicar algo bien tremendo. But let me tell you something really incredible. Es imposible de que una persona sin la ayuda de Dios It's impossible for a person without the help of the pueda Lord vivir sin pecar. can live O without sea, no se sinning. puede. You can't. Pablo dice que nosotros estamos vendidos al pecado y no existe forma. Paul said that we were sold to sin and there's no way. Entonces, Dios en su amor, en su misericordia, aquí es donde empieza el conocimiento para saber qué pasos dar y ser libres de eso. God in His love and mercy show us how to be set free from that. La Biblia dice que Jesús en la cruz, vamos a ponerlo bien claro, en la carne es una cosa, el viejo hombre es otra cosa. Let's put it clear. The flesh is one thing and the old man is another thing. Y Jesucristo en la cruz se encargó del viejo hombre, pero no se encargó de la carne. And Jesus Christ on the cross took care of the old man, but not about the De flesh. la carne se tiene que encargar usted. You need to take care of the flesh. De la carne usted se tiene que encargar. You need to take care of the flesh. Hay una diferencia entre una cosa y otra. There's a difference between one thing and the other. El viejo hombre es la suma de cada una de esas tendencias que nos puede llevar a hacernos pecar. The old man is the sum of all those tendencies that make us sin. Entonces, esa tendencia que está dentro de nosotros So that tendency that is inside of us, era aquello que teníamos dentro antes de conocer al Señor. what will we have inside of us before we know the Lord? Era lo que nos impedía que fuéramos personas que pudiésemos vivir sin pecar. It didn't allow us to be people that didn't sin. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? So what happened in the cross? El viejo hombre es lo que nos lleva a tomar ciertas cosas o ciertas tendencias que teníamos antes. The old man make us do certain tendencies that we had before. Dios lo agarra, lo pone en la cruz God grabbed him, put him on the cross, y ahí se queda. and he stayed there. Ahora, si ahora tú y yo pecamos en ocasiones, Now, if you and I sin sometimes, simple y sencillamente es porque tú y yo queremos pecar. it's simply because you and I want to sin. No es cierto de que hay una fuerza misteriosa que te empuja a hacer cosas incorrectas. It's not true that there's a mysterious force that make you do things that are El wrong. viejo hombre fue crucificado en la cruz. Está muy claro lo que explica ahí en la Biblia. The old man was crucified in the cross. It's really clear what the Bible Yo says. sé que tú estás pensando ahora diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que me obliga a pecar? I know you're asking yourself right now, oh, what is it that make me sin then? Escúchame bien. Listen to this. El problema es que tu carne todavía no cree que tú has sido salvo y libre del pecado. Is that your flesh doesn't believe that you have been set free and saved. El problema es de que tu carne no puede creer que puedas vivir sin pecar. Your flesh cannot believe that you can live without sinning. Cuando Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 5 verso 48 When Jesus talked in Matthew 5:48, y dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. therefore, just as your heavenly Father is completely perfect, you need to be perfect. Déjame explicarte algo. Piensa por un momento. Think for a moment. Jesús no te va a pedir perfección si no puedes cumplir perfección. Jesus is not going to ask for perfection if you cannot achieve perfection. Y si Él está diciendo que tiene que ser perfecto es porque puede ser perfecto. And if he's saying that you have to be perfect, it's because you can be perfect. Entonces lo que tiene que hacer es cambiarte la forma de pensar. So what you need to do is to change your way of thinking. O sea, no te está diciendo en que seas perfecto, te está diciendo en que puedes ser perfecto. He's not telling you that you should. He's telling you that you can be perfect. Entonces la fe no se ha desarrollado en la persona que peca. So faith has not been developed in the people that No sin. ha tenido un desarrollo a una buena estatura. It has not been developed in a good height. Entonces porque también parte de la fe te ayuda y te lleva a ese momento donde ya no vas a pecar. Because faith can help you to that moment when you're not going to sin anymore. Ahora te voy a explicar algo. Ha sido una, ¿cómo te diré?
una mentira que ha sido vertida en el corazón de la iglesia por años, por años. I want to tell you, this has been a lie that has been put in the hearts of the church for years. Y eso se llama engaño porque hay gente que vive pensando que nunca va a poder dejar de pecar. People have been living deceived, thinking that they will never be able to stop sinning. Entonces la Biblia enseña y dice que Dios ha destruido el objeto del pecado. So the Bible teaches that God has destroyed the object of sin. Entonces en la cruz del Calvario Él resolvió ese asunto y lo dejó muy claro. So he solved it in the cross of Calvary, and it was completely clear. Entonces nosotros como iglesia quedamos ahí con ese estigma, con ese, ¿cómo dice? Con ese paradigma, So there, as a church, we're there with that stigma, pensando y diciendo que no se puede hacer nada. thinking and saying, oh, it's because nothing can be done. Ahora te voy a decir algo muy simple que no tienes ni que buscarle la razón de lo que te estoy diciendo. I'm going to tell you something really simple that you don't need to look for a reason. Hemos escuchado cosas en la vida, We have heard things in life, cosas que no son ciertas. things that are not true. Y sin embargo, durante mucho tiempo, muchos años, nadie se atreve a investigarlas. And for years, nobody's willing to investigate. Las asumimos como ciertas sin examinarlas, sin buscar la razón. We assume that they're true without looking for a reason. ¿Tú sabes lo que significa la palabra paradigma? You know what the word paradigm means? ¿Usted sabe? Do you know? Es una estructura It is a structure que limita el pensamiento de las personas, that put a limit to the thought of people, que va generando una conducta limitada o condicionada. that generate a behavior of limitations. Y es algo que debes de establecer como una verdad. And it's something that you need to establish as a truth. Dios ha sido tan bueno que no nomás nos ha dado su espíritu, escúchame. God has been so good that He not just give us His Spirit. El Espíritu Santo, algo maravilloso que nos ha puesto dentro de nosotros. The Holy Spirit is something so incredible that He had put inside of us. Sino que también, aparte de eso, nos ha dado la capacidad de nuestro cuerpo But besides that, He gave us the capacity of our body para funcionar en cualquier nivel. to work in whatever level. Dile a la persona que está a tu lado. Tell the person next to you. Dile, si Dios creó las montañas, dile, tú puedes subir las montañas. Si Dios creó el mar, dile, tú puedes nadar en el mar. Dígaselo fuerte. Si Dios hizo un desierto, tú puedes caminar ese desierto. Fuerte, dígaselo. Porque Dios es real. Nuestros cuerpos son maravillosos. Escúchame. Listen, Fuimos formados de una manera tan increíble, un alto nivel de ingeniería, o no sé cómo le pueda decir. we were formed in an incredible level of engineering. I don't know how you can call it. Tenemos la capacidad con nuestro cuerpo de ambientarnos a cualquier condición en la vida. We have the capacity with our body to take whatever condition in this Piensa en life. esto. Think about this. Tú no sufrías cuando naciste. You didn't suffer when you were born. Te ambientaste a sufrir. You got used to suffer. Ahora para ti es normal eso. For you now, that is normal. Él no te creó, no te hizo para sufrir. He didn't create you to suffer. No fuimos diseñados, pero el asunto es que nos adaptamos a cualquier cosa. We were not designed, but we adapt to whatever thing. Entonces, ¿por qué no asumimos esa responsabilidad de ir a cualquier nivel? So why don't we assume that responsibility of reaching whatever level? ¿Por qué no caminamos en esos lugares donde nadie se atreve a caminar? Why don't we walk in those places where nobody wants to walk? ¿Por qué todo el mundo puede pensar y decir, no, yo no puedo ver a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa libres? Why nobody can say, oh, I can see my husband, my wife, my son, my daughter free? Escúchame, es algo y es una mentira vendida por el diablo. Let me tell you that it's a lie that has been sold by the devil. El mundo entero vive bajo un engaño pensando que no puede dejar de pecar. The whole world is living deceived, thinking that they cannot stop sinning. Pensando que los grandes estándares de santidad no los puede alcanzar. Escúchame, tú puedes alcanzarlos. Thinking Tú that they cannot reach puedes. those higher standards of holiness. You can reach them. ¿Sabes? Hay tantos lugares donde te has limitado a ir
a esos lugares There's so many places where you have limited yourself to reach them. con un solo pensamiento, decir yo no puedo aspirar a esos niveles. Just with one thought of saying, I cannot desire those levels. Y es precisamente por eso, por causa de los paradigmas, por causa de las mentiras que el diablo le ha sembrado a la iglesia. And it's precisely for that, for the lies that the devil has given to the church. ¿Sabes de qué consiste el evangelio? ¿En qué consiste la palabra? You know what is the gospel, the word about? Precisamente en eso de que se te caiga el velo de las imposibilidades. About that veil falling of all the impossibility. No es posible vivir en el engaño. It's not possible to be living, being deceived. Escúchame, dile, levanta tu mano y dile, hoy me revelo a vivir en el engaño. Me rehúso, dile, a creer que mi familia, que mis seres queridos no pueden vivir en libertad. Dile, me rehúso. Pon atención, escúchame. Ahorita en este momento se está liberando una palabra y un conocimiento, aunque tu familia no esté aquí, ellos están recibiendo un impacto en sus corazones. Even though your family is not here, their hearts are being impacted because of the word that's being revealed today. Dios nos llamó a vivir en esa libertad en la cual Él nos diseñó. God has called us to live in that liberty that He has designed. Cuando tú y yo nacimos no conocíamos el dolor, When you and I were born, we didn't know pain. pero el diablo vino y nos condicionó que así podíamos vivir. But the devil came and tells us that we can live that way. Escucha, la palabra es clara, dice conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. The word is clear. You will know the truth and He will set you free. Repítelo, la verdad me hará libre. Como iglesia, As a church, nosotros pensamos que no es correcto pecar. we think it's not correct to sin. Pensamos que es imposible vivir sin pecar. We think it's impossible to live without sinning. Y decimos, no, es que es imposible, tenemos que pecar de vez en cuando. And we say, oh, no, it's impossible. We need to sin once. Pero eso es lo que la iglesia nos ha enseñado. But that's what the church had thought. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que sí podemos vivir sin pecar. But the Bible says that we can live without sinning. Te voy a explicar algo bien simple. Let me tell you something really simple. Y a veces digo cosas en las que es importante que te pongas a pensar un poquito. Sometimes I say things that you need to think about them. ¿Por qué es tan fácil creer que Dios es tu sanador? Because it's so easy to believe that God is your Savior. ¿Y por qué no podemos creer que Él es nuestro santificador? Why we cannot believe that He can make us holy? ¿Por qué? Why? Escúchame, porque hay algo que tú tienes que descubrir esta tarde. Because there's something you need to discover this afternoon. Hay gente que quiere vivir sin pecar. There's people that want to live without sinning. La Biblia dice que el viejo hombre The Bible says that the old man fue destruido. was destroyed. O sea que la carne ya no tiene al que le generaba el problema, el viejo hombre. So the flesh doesn't have what generated the problem, the old man. El que quiere pecar, escúchame, peca por elección. Whoever wants to sin, they sin because they choose to. Sencillo. So easy. No por condicionamiento. Not for condition. Le gusta. They like it. 50 el diablo y 50 él. 50 from the devil and 50 from them. Dice, hay gente que viene y me dice, es que lo que pasa es que no puedo vivir sin pecar. Y como lo descubre uno, Oh, it's because I cannot live without sinning. Since you discover them, ¿cómo es que cuando nacimos podíamos vivir sin pecar? how is it that when we were born we didn't have to sin? ¿Cómo es que antes de venir a Cristo empezamos a pecar How is it that before coming to Christ we started sinning? y ya no podemos pecar ahora? And now we cannot sin anymore. Pero si tú estás pecando es porque tú quieres pecar. But if you're sinning, it's because you want to sin. Y eso Dios lo sabe que tú quieres pecar, por eso lo haces. And God knows that you want to sin, and that is the reason that you're doing it. Déjame leerte unos versículos que hablan acerca de las obras de la carne. Let me talk about a verse about the works of the En el flesh. libro de Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y otras semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. The actions that are produced by selfish motives are obvious, since they include sexual immorality, moral corruption, doing whatever feels good, idolatry, drugs use, and casting spells, hate, fighting, obsession, losing your temper, competitive obstination, conflict, selfishness, group rivalry, jealousy, drunkenness, partying, and other things like that. I warn you, as I have already warned you, that those who do these kind of things will not inherit God's kingdom. Ahora, escúchame, el alma es el depósito, el centro de las emociones, de la voluntad y de la mente. Eso nadie te lo tiene que enseñar, tú ya lo sabes. The soul is the center of the mind and of the heart. Nobody needs to teach you that. Ahora, vamos a descubrir que este grupo de elementos que se generan en cada uno de nosotros son a causa del pecado All these elements that are generating us is what caused sin. y han producido un ataque o simplemente un efecto en cada área de gobierno que tiene el ser humano. It has produced an attack to each area of government that a human being has. Ahora, habla con un alcohólico. A mí, yo sabía como alcohólico, sabía que eso estaba destruyendo mi familia, estaba destruyéndome a mí mismo. Talk to a drunk person. I knew as a drunk person that was destroying my family and myself. Estaba consciente que estaba destruyendo mi economía, o sea, absolutamente todo. O sea, yo lo sabía. I was conscious that I was destroying absolutely everything, my economy. I Y knew it. la pregunta es, ¿por qué no salía pues de ahí? And the question is why I wasn't getting out of there. ¿No se puede? You were unable to? ¿Sabe por qué no se puede? You know why? Porque el alcoholismo es un hábito que está ligado al alma. Because alcoholism is something that is tied to your soul. ¿Y en qué parte está ligado el alma? And where is your soul tied to? Repite junto conmigo. Repeat with me. En la voluntad. En la voluntad. In the will. Otra vez, en la voluntad. In the will. Entonces, ¿qué significa? Que la voluntad cayó bajo el gobierno de la adicción y no puede liberarse a sí misma. So the will fell into the addiction and it cannot set free itself. Porque el problema es que está atacando justamente ahí donde es la llave para salir, que se llama voluntad. Because the problem is that it's attacking right there where the key is, where it's called will. Escúchame, cuando el diablo viene, cuando las tinieblas vienen para atacar alguna área específica de nuestra vida, que como dije, la mente, la voluntad o simplemente las emociones, When the devil comes to attack your will or your emotions, es para dejar inactiva a la persona, para desmantelar toda su capacidad de poder. is to leave that person inactive, so Y that no para power que- is in them. y para que no se desarrolle emocional y espiritualmente. And so that you cannot develop emotionally and spiritually. Ahora, entra una pregunta muy lógica en cada uno de nosotros. Y si tenemos familia, con mayor razón decimos, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para darle victoria a tal persona? So a logic question comes to us. So how can we do to give victory to a certain person? Pablo nos da la respuesta muy simple en Romanos capítulo 6, verso 12. Romans 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So then don't let sin rule your body so that you do what is wants. Don't offer parts of your body to sin to be used as weapons to do wrong. Instead, present yourselves to God as people who have been brought back to life from dead, and offer all the parts of your body to God to be used as weapons to do right. Entonces, ¿cuál es el remedio para la carne? So what is the remedy for the flesh? Dile a la persona que está a tu lado, el remedio para la carne es la cruz. Ponga atención en el versículo 12, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. So don't let sin rule your body so that you do what it wants. Entonces, si yo elijo, escúchame, si yo elijo dejarme seducir por mi carne, no estoy hablando del diablo, no estoy hablando de tinieblas en esa área. So if I allow to be seduced by the flesh, I'm not talking about the devil or the darkness.
Estoy hablando de ese momento o de esa tendencia que tenemos de hacer lo malo. I'm talking about the tendency that we have of doing wrong. Y Pablo dice, no presentes tu cuerpo o no presentes tus miembros al pecado. And Paul says, don't present your body as sin. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros decidimos si presentamos nuestros miembros al pecado? So that means that we decided we offer our parts to sin? Claro que sí. Of course. Sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, como instrumentos de justicia. Instead, present yourselves to God as people who have been brought back to life from death. Ahora le voy a decir algo bien simple. ¿Cómo se produce el pecado? ¿Cómo? Something simple, how sin is produced. Vamos a entender un poquito la dinámica del pecado. We're going to learn about the dynamic of sin. Para que se genere el pecado se necesitan dos componentes, dos cosas. For sin to be generated, you need two things. Una que es la naturaleza carnal, la naturaleza humana. One is that human nature, Y por otro lado la naturaleza espiritual, que es donde están las tinieblas. and the spiritual nature where the darkness are. Entonces todo el poder de esas tinieblas va a afectar, y eso es lo que afecta, por años ha afectado a los hijos de Dios, a la iglesia entera. So the power of the darkness had affected the Son of God, the whole church. Todo mundo anda buscando cómo descubrir las armas que hacer para ser libres. Everybody's trying to look for the weapons to be free. Ahora, ¿por qué razón habla Pablo de esa manera? Ahí en el Proverbio capítulo 14, verso 12, fíjese lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. There is a path that may seem straight to someone, but at the end is a path of death. El hombre, sí, la naturaleza humana, al momento de elegir, a la hora de elegir algo, siempre, casi la mayoría de las veces se equivoca. Men in the human nature, at the moment of making a decision, they always make the wrong decision. Y la naturaleza espiritual, And the spiritual nature, no estoy hablando de nuestra naturaleza espiritual, I'm not talking about the estoy spiritual hablando nature. de las tinieblas, acuérdese. I'm talking about the darkness, remember. Esos son los elementos contra los que nosotros luchamos. Those are the elements we're fighting against. 1 Corintios 10:13 1 Corinthians 10:13. dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda responder. No temptation has seized you that isn't common for people, but God is faithful. He won't allow you to be tempted beyond your ability. Ahora dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. He says that no human temptation comes to us. ¿Que sea qué? Humana. Entonces dice, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de los que pueda resistir. But God is faithful. He won't allow you to be tempted beyond your abilities. Y fíjate lo que dice, juntamente con la tentación la salida, ahí nos la proporciona el Señor, Instead, with temptation, we will allow us to supply a way out para que pueda uno soportar la tentación. so that you will be able to endure it. ¿Dónde está la respuesta o la salida a la tentación? Aquí. Right here. Por eso es tan importante que cada día que venimos a la iglesia nos estemos renovando nuestro pensamiento. That is important that every time we come to the church, we're renewing our Pues la thoughts. gente anda buscando, anda corriendo buscando la salida. So people are looking for the exit. Y la salida a la tentación aquí está. And how to avoid temptation is here. Entonces cuando tú te sientes tentado aquí So when you feel tempted here, y sabes que lo que está ocurriendo aquí está mal, and you know that what is happening here is wrong, entonces ahí mismo Dios da la salida. there is where God gives you the exit. Pero hay algo muy importante en todo esto. But there's something really important in all of this. La voluntad juega un papel primordial. Your will is really important in here. Juega un papel muy importante. It plays a really important place. Entonces, para que haya pecado tiene que haber, número uno, una mala decisión. So for sin to exist, there has to be a bad Hay decision. caminos que parecen derechos. There are paths that look straight. Hay caminos que están ahí y There are paths that are there. nosotros consideramos que es lo correcto. And we consider they're the correct, Pero a veces no funcionan así. but something didn't work that way. Tú tienes que entender You need to understand que cuando la voluntad es algo que está ahí, that when the will is something that is in there, tiene que ser dominada por tu persona. you have domain over it. Ahora, número dos, Number two, si hay una fuerza demoníaca que te quiere hacer pecar, if there is a demon force that makes you sin, pero no te puede obligar a pecar.
But it doesn't have to make you sin. No te puede obligar a pecar. It cannot obligate you to sin. Esa o sea, esa fuerza, That force o sea, puede persuadirte, can make you, puede tentarte, can tempt you, pero no te puede obligar a pecar. but it cannot obligate you to sin. Cuando pecamos es a causa de nuestras malas decisiones When we sin, it's because of our bad decisions y a causa de la tentación and because of temptation. es lo que se produce decisión. Is what produces a decision. Nadie peca, escúchame, que nadie peca simplemente porque fue tentado. Nobody sinned just because they were tempted. Hay gente que se deja vencer porque todo el día es tentado. There are people that are being defeated because No all day peca. they're tempted. No ha pecado, They haven't sinned. pero ahí está, o sea, se siente aplastado, se siente menospreciado, se siente humillado, But there they are, they feel humiliated, they take it for granted. porque piensa que, oh no, sí, es que todo el día estoy siendo atacado por el diablo. Because they think, oh, all day I've been attacked by the devil. Escucha, puedes vivir toda tu vida con la tentación, Listen, you can live all your life in pero temptation. mientras tu voluntad no decida practicar el pecado, But if your will doesn't decide to practice sin, no has pecado. you haven't sinned. Entonces gente se la pasa toda la vida autocondenándose, viviendo con autolástima So people are condemning themselves every other lives, y piensan que no han vencido en la vida. and they think they haven't won in life. Escucha, Listen, por eso te decía hace un momento, te decía 50 es responsabilidad tuya y 50 responsabilidad del diablo. that is the reason I say 50 is your responsibility and 50 is the responsibility of the Puede devil. persuadirte toda la vida, They can persuade you, pero no te preocupes. but don't worry. Eso es lo que está hablando Corintios. That's what Corinthians is talking about. Puedes ser tentado, You can be tempted, pero si tú resistes el pecado, but if you resist sin, perdón, si tú resistes la tentación, no pecarás. but if you resist temptation, you will not sin. Los instrumentos que el diablo utiliza son esos espíritus de maldad. The instrument that the devil uses are those spirits of Fíjate devil. lo que dice Santiago, por algo habla de esta manera. Look what James says. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Everyone is tempted by their own cravings. ¿Sabes lo que significa concupiscencia? You know what cravings means? Significa apetito. Is when you crave something. Dice, cada uno es tentado cuando de su propio apetito es atraído y seducido. Everyone is tempted by their own cravings. They are lured away Es and atraído y enticed. seducido. They have been lured and enticed. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. So once those cravings Y conceive, el they give birth pecado to sin. siendo consumado da luz la muerte. And when sin grows up, it gives birth to death. Ahora, si hay un espíritu inmundo, So there is a bad spirit. porque el espíritu, ahora, ¿por qué nos instiga o por qué nos lleva a la tentación? So what is that spirit taking us to temptation? Ahora, cuando el diablo quiere hacerte pecar, cuando el infierno quiere hacerte pecar, When the devil, when hell wants to make you sin, él sabe cómo, he knows how. él sabe cómo hacerlo. He knows how to do it. Mira, te voy a dar un ejemplo bien simple. I'm going to give you an easy example. Cuando el diablo quiere hacerte pecar, When the devil wants you to sin, él se va a la base de datos he went to your file, to your database, y él busca en su archivo. and he looks in the files. Y aunque te resulte imposible creerlo, él tiene todos tus datos. And even though you cannot believe it, he had all your information. Él sabe a cuántas cosas en tu propia voluntad decidiste hacerlas. He knows all the things that in your own will you decided to do them. El que cometió el que pecó en pornografía, The one that sinned because of pornography, el que cometió adulterio, el que hizo robo, the one that committed adultery, that robbed, el que hizo 1000 cosas en la vida. the one that did 1,000 things in life. Ahora, ¿cómo se llama esa base de datos a la que él accede? Now what is that database that he had access to? Se llama carne, It's called flesh. carne. Flesh. Y él examina esa base de datos, o sea, examina la carne de cada persona. And he looked at the flesh of each Y person. luego él dice, a ver, ¿a qué le tiene concupiscencia? ¿Qué dije que era concupiscencia? Vamos a ver a qué le tiene apetito tal o cual persona.
Let's see what that person is craving. Entonces el diablo dice, ajá, con que esta es tu debilidad. So the devil say, oh, this is your weakness. Entonces la concupiscencia, la debilidad, el apetito. So the craving, O sea, el punto débil. the weak point of this person. Por eso dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propio apetito es atraído y seducido. Everyone is tempted by their own cravings. Sí hubo un demonio que lo empezó a instigar, lo empezó a buscar. There was a demon that started looking for him. Pero en su propia decisión pecó. But in his own decision, he committed sin. Que no te venga a salir la persona que conoces o tu familiar. Es que no puedo. Claro que puedes. Don't allow mañoso. your family members say, oh, it's because I can. Of course you can. Porque es tu decisión hacerlo. Because it's your decision to do it or not. Pablo dice, hermano, le ruego que no den lugar al diablo, dice. Oh, brothers, I tell you to not allow the devil to enter. Ahora Pablo nos está revelando que para que nosotros caigamos en pecado, Paul is revealing that for us to fall into sin, significa que hemos tenido que ceder un espacio de nuestro gobierno, de nuestras vidas a las tinieblas. it means that we have to give a space of our government of our lives to the darkness. Y él lo pone de esta manera para que entienda uno. And he put it in this way so that we can understand. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Be angry without sinning. O sea, puedes tener una tentación, You can have a temptation, pero no cedas a tu voluntad. but don't give up your will. No lo hagas. Don't do it. No dejes, dice, no dejes que el sol se ponga con tu enojo. Don't allow the sun to come while you're angry. Dice, y no den lugar al diablo. And don't give it space to the devil. Está diciendo, va a venir, te va a tentar, va a estar tratando de seducirte. He's going to come. He's going to try to tempt you, to seduce you. Una botella que no tiene manos ni pies, no tiene nada, era la que me dominaba y me decía, tírate y ahí te quiero tener, humillado y aplastado. A bottle that had no hands or leg was the one that domained me. Voy a la iglesia y vamos por la calle uno de esos días. I was in the we went to the church. We were in the street one of those Me days. habla una persona de ella Somebody called me. y me dice, Juanito, I said, Juanito, qué bueno que lo veo. oh, it's so good that we see you. Venga, le tengo un obsequio. Come, we have a gift for you. Usted tan fina persona y tan buena gente que le tengo un obsequio. You so gentleman and a good person, I have you a gift. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el diablo vino a mi base de datos. Because the devil came to my database. Y a usted le encanta el alcohol. He said he loves the alcohol. Escucha, lo primero que tienes que hacer es ayunar y orar para que tu hijo, tu hija, tu marido, tu esposo, etcétera, se rompa ese yugo que tiene cautivo la voluntad de él. That's No ore por nada. The first thing you need to do is to pray and fast so that you can break that yoke that your family has. Ora para que la voluntad sea libre. You need to pray for that will to be free. Para que no diga no puedo. So they cannot say, I can't. Sí puede. Yes, you can. Porque tú oras y es la forma en que tú ayudas a tu ser querido. Because you pray in the way that you help your loved one. Ora y dile, Dios, yo declaro y desato la voluntad de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi esposo. And say, Lord, please set free the will of my husband, my wife, my son, my daughter. Escucha, Listen, eso que te estoy diciendo es infalible, this, what I'm telling you cannot be mistaken. es poderoso. It is so powerful. Estás agarrando contra el diablo. Sí, tú, diablo, ¿qué traes? Suéltalo. Y el diablo sí huye. Y You're se va. going against the devil and he will run. Pero él dice, por mi propia voluntad, mamá, papá, esposa, esposo, por mi propia voluntad, pues yo le sigo, no te mortifiques. By my own will, mother, father, Por I'll eso serve him. cuando alguien me dice, hermano, ayúdeme a orar por esto, por lo otro, When somebody tells, oh brother, help me pray for this and that. yo ni les hago caso de que ore por esto, esta adicción, esto, lo otro. Yo, hermano, soy. I don't even pay attention. I'll pray for this addiction. I just heard them. Y yo digo, Señor, So I say, Lord, yo lo desato en su voluntad. set them free in their will. Aquella persona me habló y me dio un obsequio. That person called me, gave me a gift. Nunca en mi vida había visto una botellotota tan grande de alcohol, ¿te acuerdas? I've never seen a bottle that big in my whole life. Y llegó con ella. And I got with her.
Escúchame. Por mi propia voluntad, by my own will. el diablo salió con la tentación. The devil went out with a temptation. ¿Sabes cuál fue el problema de Adán y Eva? You know what the problem with Adam and Eve was? Que no tenían voluntad. They had no will. ¿Sabes cuál es el problema de la gente en general? You know what is the problem of general people? Que no tienen voluntad. That they have no will Porque la tienen atrapada. because it is captive. Porque les encanta, tienen un apetito por tal o cual cosa de pecado. Because they have a craving for this sin or that Cada sin. palabra que tú hables con tu boca es más poderosa que lo que el diablo puede hacer. Each word that you say is more powerful than whatever the devil can do. Porque puedes creer que es un Dios que te puede proveer todo. ¿Y por qué no puedes creer que es un Dios que te puede santificar? Because you cannot believe that he will provide everything. ¿Sí me entiendes? Do you understand? Me fui. Llegamos a la casa. So we got to the house. Me sentía así como, no sé, como Elías, que le iba a echar agua al altar. I feel like Elijah that was going to pour water in the altar. Pues Really hablé al careful. patio, So we went to the patio un resumidero. and in the drainage. Dije, Padre, Say, Father, presento mi cuerpo en sacrificio vivo. I present my body as a living sacrifice. Y empecé a chorrear. And I start pouring it. Recíbelo, Señor, como una ofrenda. Receive it, Lord, as an offering. ¿Sabes qué ocurrió? You know what happened? El diablo ya no encontró en mi expediente de la carne el mismo punto. The devil couldn't find in my file the same weak point. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si lo hizo con cualquiera, lo va a hacer con tu familia. If he did it with me, he will do it with you. If you do it with whatever, he will do it with your family. Fue una victoria. ¿Por qué? Porque ya estaba libre de mi voluntad. It was a victory. I was free of my will. No sé, yo creo que estás preguntándote, ¿cómo es que no le puedo dar lugar al diablo? Now you're asking, how is it that I cannot give a place to the devil? Es muy simple. Simple. Y te voy a responder bíblicamente. And I'll respond with the Bible. El que hurte, Whoever steals, ya no hurte más don't steal no more que por voluntad propia. for your own will. Porque la concupiscencia, perdón, el apetito que se produce en ti, tú lo alimentas. You were nurturing the cravings that was inside Entonces of you. ya el hombre viejo ya no existe porque Cristo lo crucificó en la cruz. So the old man doesn't exist anymore because God crucified him in the cross. Pero existe el apetito carnal, entonces tú tienes que matarlo, tienes que acabar con él. But you have that cravings of the flesh, so you need to kill it. You need to exterminate it. Entonces yo le ofrecí esa ofrenda al Señor. Escúchame, el éxito en la vida Success in life no es un don que viene de Dios. is not a gift that comes from the El Lord. éxito es una elección que tú haces, Success is an election that you make. una decisión. It is a decision that you take. Por esa razón el Señor dice no se ponga el sol sobre vuestro ojo. ¿Qué quiere decir? Hay una voluntad libre que tú puedes decidir si vives guardando rencor o no vives guardando rencor. So don't let the sun set on your anger. So you decide if you live angry or not. Oh, no, es que tú no conoces, mi papá me hizo sufrir mucho. Sí, yo no digo que no y tu papá va a dar cuenta por lo que te hizo, pero tú decides vivir en la condición en la que está viviendo. Oh, it's because you don't know my dad. He made me suffer a lot. I don't know him, but you did make the decision of living in that condition or not. Porque cuando tú decides oír la voz de Dios, cuando el diablo viene y empieza a buscar en el expediente de tu carne las cosas que te gustan When you decide to hear the voice of the Lord and the devil comes to look for your files of the things that you like, y las encuentra, and he found them, y tú sabes cuando las encontró, and you know when he found them, porque viene la tentación aquí, because temptation comes here. empieza a maquilar la forma de hacer y cometer aquel pecado. Start looking for a way to committing sin. Pero entonces tienes un Dios que te escucha y que es omnipresente. Then you have a God that hears you and he's omnipresent. Y tú le dices, Señor, aquí está la tentación. And you say, Lord, here is the temptation. Pero tú dices, Señor, que no hay tentación que no sea humana que yo pueda resistir. But you say that there's not temptation that is human that I cannot resist. No estoy sufriendo hasta derramar sangre para combatir este pecado. I'm not suffering even to bleed blood to combat Así this es que, sin. Señor, cuando tú me llamaste de la esclavitud de las tinieblas a tu luz admirable,
So Lord, when you're coming from the darkness into your light, Te tengo una noticia, escúchame. I have news for you. Listen. Te trajeron a fuerzas. Did they make you come? Trajeron a fuerzas. Did they make you come? Están fuerzas aquí. Están fuerzas. Están fuerzas. Te trajeron a fuerzas. Trajeron a fuerzas. Fuerzas. Están fuerzas. Están fuerzas. Están fuerzas. Están fuerzas. Etcétera. ¿Están a fuerzas? Tienes, y yo tengo el privilegio y el honor de anunciarte que conociste la verdadera libertad a la que Cristo te ha llamado. I have the privilege to tell you that you have no Porque liberty that Jesus called you for. Tienes voluntad. Because you have the will. Escúchame. Listen. No puedes salir de aquí diciendo, hermano, no entendí nada. Entendiste perfectamente todo. You cannot get out saying, oh, I didn't understand anything. You understand perfectly everything. El hombre que conoce su libertad, The man that knows their liberty. el hombre que sabe, The man that knows. el que hurte no hurte más, So the one that steals don't steal anymore. el que peque no peque más. The one that sins doesn't sin anymore. Fíjate que no dice que debe reprender al espíritu de hurto, no dice reprende al espíritu de robo, no, dice el que hurta no hurte más. He doesn't say rebuke the spirit of stealing. Say if you steal, don't steal no more. Y puedo decirte lo que Jesús, puedo citarte lo que Jesús citó cuando dijo, tú no tienes parte conmigo. And I can tell you when Jesus said, you have no part with me. Una parte del trabajo Part of work lo haces tú, is yours. pero cuando Dios ve, cuando el Espíritu Santo ve tu voluntad, When the Holy Spirit sees your will, ¿qué crees? Entra en acción el Espíritu Santo. the Holy Spirit will come into action. Dice, aquí vengo, He says, here I come. solo no estás. You are not by yourself. He venido a ayudarte. I have come to help you. He venido a hacer mi parte. I have come to make my part. La parte tuya es la voluntad. Your part is the will. Hay gente que está ligada, hay gente que está atada y no puede liberarse a sí mismo. There's people that are tied, cannot be set free. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Now, what is the desire of the Lord? Tesalonicenses dice lo siguiente, Thessalonians says next, que todo nuestro ser, all our being, espíritu, alma y cuerpo, spirit, soul, and body sean santificados por completo. will be completely sanctified. Eso no se va a producir de golpe. That will not be produced from one day to another. Escúchame. Hay mucha gente que vive permanentes derrotas y fracasos. There's people that live in constant failures. Pero una persona que decide en su voluntad. But somebody that make a decision in their will. ¿Te puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question? ¿Tienes voluntad para llevar bien a cabo tu matrimonio? Do you have a will to take your marriage? Cuando el diablo ve un hombre, una mujer que tiene voluntad para hacer las cosas, el diablo los deja. When the devil sees a man and a woman that have the will to do things, he Ya leaves no them. los ataca. He will not attack them. Tienes voluntad para decir y orar y decir, Padre, yo declaro que tal o cual persona es libre en su voluntad. You have the will to say, Father, I declare that this person are set free in their will. Entonces esa persona conocerá la verdadera libertad So that person will know the true liberty y será libre. and will be free. Conoceréis la verdad You will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Y tienes que saber And you need to know que Dios te hizo libre. that God set you free. El diablo no es nadie para que te mantenga cautivo. The devil is nobody to keep you captive. Así es que tú puedes hacerlo. So you can do it. Dios le bendiga.